no lo vi. ¿En Televisa? No, fui al concierto de Luis Miguel y no. No, pues está mejor. Está mejor, güey. Hasta yo hubiera. Todos habíamos ido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Alo Panenka. Ya jueves 4 de octubre, ya va iniciando nuestro tercer mes, ¿no? Sí, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches al invitado. Sí, ya empezando nuestro tercer mes. Tercer mes, Poco y a pues poco. el día de hoy los invitamos a que nos escuchen. Tenemos un buen programa con un gran invitado, Néstor Vidrio. Y bueno, temas importantes como la medalla olímpica, la Copa Libertadores, ¿no? El punto de vista como jugador mexicano, si nos hace falta o no a nuestro balompié. Y entre esto y otras cosas más, ¿no? Pues le damos la bienvenida aquí a Néstor Vidrio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí a los de la mesa, a la gente que nos está escuchando. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarla y pues bienvenido, ¿no? Gracias. Arrancamos, Joshua. ¿Cómo fue que entras en el mundo del balompié, Néstor? Toda la vida, la verdad que desde que me acuerdo, siempre me gustó el fútbol. Mis papás me platican, bueno, no me acuerdo obviamente mucho, pero mi papá me platica que pateaba todo lo que veía en el piso, ¿no? Entonces, antes de que no se puso mi mamá ahí, para patear, pero que pateaba todo lo que se moviera, lo que estuviera en el piso. Y la verdad que sí, fue un sueño siempre para mí ser jugador profesional. Mis papás me preguntaban qué quería ser de grande y no tenía otra respuesta más que futbolista, ¿no? Yo creo que tanto fue aferrarme a mi sueño que pues se me cumplió, gracias a Dios, bueno, aquí sigo y muy bonita esta carrera. Varios pasajes, ¿no? Dentro del fútbol, iniciando con el Atlas, ¿no? Que fue donde comenzaste, ¿no? Sí, toda la vida en Atlas, de niño, a los 5 años me mete mi papá a Atlas Tlaquepaque, Paradero en aquel entonces, ahorita ya no está, pero bueno, me mete a Atlas porque en su momento tenía la mejor cantera. Mi papá es Chiva, o sea, pero me mete a Atlas por eso, ¿no? Por el Porque, trabajo de la cantera. por el trabajo de la cantera, porque había debutado muchos jóvenes y bueno, él veía como que un poquito más de futuro ahí para un posible debut. Fue así, toda la vida, digo, Atlas Tlaquepaque, después pasé a lo que fue SECAF, que son las fuerzas básicas, a los 11 años. De los 11 años fui prácticamente todas las etapas, ¿no? Novena, octava, séptima, todas fui, cada año fui, sí, todo el transcurso mis fuerzas básicas fueron ahí, bueno, hasta que después paso a Académicos, que era la primera en este entonces, la filial, y 6 meses ahí, me acuerdo, Brindisi, entrenador del primer equipo, pero Daniel Amet, que era el director de fuerzas básicas, también argentino, había un enlace directo, ¿no? Pero obviamente porque los habían traído a ellos, eran argentinos, y me pasan a primer equipo en diciembre y termino debutando en diciembre del 2008. Era diciembre del 2007 y debuto en febrero del 2008. 2 meses después de estar entrenando con el primer equipo, me dan la oportunidad de hacer mi debut. Oye, ahorita comentaste algo en todo lo que nos compartiste, algo que te dijo tu papá, ¿no? Que era algo importante o que tenían un buen trabajo en fuerzas básicas en Atlas. Perdón, en Atlas. ¿Qué crees que pasa ahorita con las fuerzas básicas del Atlas? Se cortan procesos, creo yo. Antes la directiva, en su momento los 124 socios que había, tenían un negocio, si se puede decir así, que era hacer jugadores y venderlos. Sí. Pero bueno, de todos modos, eso creo que dio muchos frutos, salieron bastantes jugadores, muchísimos de calidad. Hoy con la directiva de Grupo Salinas, de TV Azteca, bueno, apuestan por traer jugadores experimentados, extranjeros, mexicanos, ya reconocidos y todo, y no les ha funcionado, ¿no? Dejaron un poquito. Creo que les de funcionó lado para la pelea del descenso, ¿te acuerdas? Sí, pues es que pero fue como complicado. para salvar la división. En el momento. Pero ya ahorita ya no. O sea, ya no es el proyecto que ellos, yo creo, que tenían en mente, ¿no? Ahorita lo quieren retomar. He platicado con gente todavía que
que está en la institución, que me platica, ¿no? Cómo están las fuerzas básicas, cómo se va trabajando. Ahorita quieren retomarlo, sí, porque obviamente no tienen un riesgo de descenso, ¿no? Entonces, digo... Y que, curiosamente de ahí surgió la idea, ¿no? Fue idea de TV Azteca, sí, de Grupo Salinas, quitar el descenso, que bueno, se les cumple, pero quieren retomar ese proceso. No se me hace mal, la verdad que yo estimo mucho al equipo rojinegro, de ahí salí toda mi vida estando ahí, pero sí creo que bueno, se perdió esa cantera, ¿no? Que sí, en su momento era de las mejores. La más importante, o de las más importantes, ¿no? Y ahora en día... En los 90 fue, yo creo que claro, la más importante. Pero ahí lo comenta él, ¿no? Esos 120 socios, y eso, ¿te acuerdas que vendían, por ejemplo, Andrés Guardado? Sí. Y entre otros, ¿no? Los mismos argentinos, Coloto, que yo creo que también les han pagado. O sea, fíjate el mal manejo que surgió. Tenía, ¿no? Y ahí fue donde ya de ahí viene la declive. Es que había mucha gente metida en eso, ¿no? No eran unos hombres, era mucho. Darle rebanadas de pastel a todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, imagínate, 124. Sí, con eso te das cuenta de que eran muchos, ¿no? Otra de las cosas que me llama la atención, que dices tu papá Chiva, pero con la visión de decir, ¿sabes qué? Tienes que ir al lugar donde se están forjando las cosas bien y donde se trabaja bien. Donde surge la oportunidad, eso, tal vez. Exactamente, eso es de una persona que te está dando ya un valor agregado, ¿no? Otra persona te hubiera dicho, no, tú eres Chiva y quiero que seas Chiva. No, te está diciendo, vas a ir a donde veo que tienes la posibilidad para crecer. Sí, entonces ya te forjó a ti con un carácter diferente, con una ideología diferente. Sí, porque, bueno, primero que nada me dejó escoger, ¿no? Porque quería yo jugar fútbol y él me dejó escoger, o mi profesión, si se puede decir así. Y después, bueno, en su momento Atlas, te digo, era el que por ahí la cantera que mejor se manejaba, entonces por ahí me carriló, nunca se aferró a llevarme a Chivas, siendo que él es Chiva de Hueso Colorado. Y pues, bueno, hasta la fecha sigue siendo Chiva. Fue el más feliz después de que me fui. Sí, claro. Fue, también yo cuando te vi de Chiva dije... Fue el más feliz después de que me compró Chivas. Y se le hizo. Bueno, mi papá, en este caso, ver a su hijo en el equipo de sus amores. ¿Y dónde tú, bueno, viviste clásicos tapatíos por ambos lados? Hace poquito también preguntábamos, por ejemplo, con un invitado que tuvimos, ¿no? Varios, bueno, Jorge Hernández. Con Jorge Hernández, Luis Reyes. Hablan ellos también de un aspecto en cuanto al clásico tapatío. ¿Crees tú que se siente más pasional el tapatío que el nacional? Yo creo que sí. Me tocó obviamente jugar el tapatío del nacional, sí. Pero creo que la pasión que se vive en el fútbol aquí en Guadalajara, sobre todo por la rivalidad, ¿no? Por la rivalidad, la pasión que tienen estos dos equipos. Creo que se vive más intenso un partido aquí que a lo mejor la gente el equipo de América que viene para acá. Sí, hay muchos americanistas aquí en Guadalajara, pero no sé. ¿Crees la distancia? Sí, puede ser la distancia, sí, la distancia, porque obviamente la carrilla siempre existe en el nacional y en el tapatío, pero creo que el ser locales hace que la gente se meta más y te duela más el perder. Como aficionado, ¿no? Y como jugador también, ¿no? Se vive diferente. No, es complicado porque sabes lo que te estás jugando, miles de apuestas que hace la gente, ¿no? El aficionado. Y obviamente te ven en la calle, si perdiste te la recuerdan, ayúdame a pagar. Que es complicado, pero bueno, no entiendes fútbol, obviamente a nosotros también nos duele perder porque pues es trabajo, orgullo, claro, sí, es orgullo, a nadie le gusta perder, ¿no? Sí, a nadie le gusta perder, obviamente pues bueno, ni modo, es parte de, pero sí creo que para mí se vive mejor el clásico tapatío. Clásico tapatío. Después de Atlas llegas a Guadalajara, ¿no? A Pachuca. Sí. En Pachuca ahí llegaste a los Tuzos. Hablando de Tuzos, ya ves que también es un equipo que está trabajando últimamente con cantera. A ellos, ¿qué nos puedes platicar, por ejemplo, del trabajo de ellos en fuerzas básicas? ¿Qué alcanzaste a percibir? Fíjate que cuando yo llego a Pachuca, ya se veía como el trabajo de fuerzas básicas. Todavía no era lo que es ahorita, ¿no? La verdad han sacado muy buenos jugadores y ahorita están en Europa, ¿no? Aquí también Pizarro, por ejemplo. Se está volviendo la base. Se está volviendo la base. 3, 4 muy buenos, ¿no? Pizarro, Chucky. Una cantera importante de exportación prácticamente. La verdad que sí. Y en ese momento se notaba ya el trabajo poco a poco. De hecho, me tocó entrenar con Chucky. Él tenía 16 años, creo. Y ya estaba entrenando, a veces lo subían con el primer equipo. Para que empezara a foguearse. El Guti también. De hecho, para mí de Pizarro, de
de Chucky y Guti, para mí era el que mejor se veía. A Guti. Guti, sí, tenía mucha calidad. La verdad a mí me gusta bastante cómo juega puede y se ser, veía. Perdón que se te interrumpa, veía. puede ser allá el debut con Holanda, ¿no? En el PSV. Sí, qué golazo. Pase que le mete a Chucky el golazo que anota, ¿no? Sí. Se entienden bastante. Sí, pues, desde, eso clarifica lo que estás comentando. Sí, desde chicos en la misma categoría, proceso tras proceso. Y después, bueno, me toca estar, la verdad, en el equipo Pachuca, un proceso de selección menor. Ahí me aventé prácticamente lo que fue Toulon, que la verdad nos fue bastante bien, pues quedamos campeones, nunca se había conseguido un campeonato en ese torneo. Sí. Y a los 2 meses después nos tocó las Olimpiadas, que bueno, ya todo el mundo sabe. No te nos adelantes, por favor, Néstor. Vamos más fácil. Eso sí, para llevar. Pachuca, la verdad, vas a hacer que la gente no deje de escuchar. No, que se queden. Ahorita vamos a platicar varias anécdotas de las Olimpiadas, que la verdad, uno que lo vive de fuera al principio, ¿no? Y no está dentro, después estás dentro, vives, ves, hay cada cosa que la verdad, otro nivel en todo aspecto, otro mundo totalmente, y bueno, pues nos toca ganarla, imagínate, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y digo que todos los aficionados al fútbol en México se los agradecemos, ¿no? Fue un domingo. Sí, de los que dices, ojalá duren para no 24 horas, duren toda la vida, porque luego ya ves lo que sucede. Oye, pero si uno se alegra, ¿cómo estaban ustedes? ¿Eh? Yo me imagino, pero bueno. No te adelantes. Oye, ahí en Pachuca, que es donde te destapas, es donde empiezas a mostrarte un poco más, porque obviamente te dan más juego que en Atlas o hay más proyección, ¿no? ¿Qué pasa en el momento que tú dices, ¿sabes qué? Creo que sí voy a llegar. ¿Cuál es el momento, estando en fuerzas básicas de Atlas, que dices, ¿sabes qué? Creo que sí tengo para. De hecho, sí hubo un momento o creo que dices, no, yo creo que no, porque yo creo que todos sí te pasa por algún momento, ¿no? Obviamente, porque primero que nada a mí lo que me pasó, los de mi categoría ya estaban entrenando en primera división y yo todavía estaba en académicos. Ellos iban un proceso más adelantado, ¿no? Ya en primera división entrenaban, a veces bajaban a jugar en académicos, o unos ya habían debutado y ya estaban fijos, ¿no? en lo que es el primer equipo. ¿En tu posición había uno que había debutado? Sí. ¿Quién era? Cristian Sánchez. Fue campeón del mundo sub-17. De mi edad, el Tachi, de mi edad, que le mando saludos, ojalá no esté escuchando, que bueno, es de mi edad. Él ya había debutado en primera división, ya estaba de fijo ahí, no lo tomaban mucho en cuenta, pero bueno, ya estaba de fijo. A lo mejor en ese momento sentiste que te topaban ahí. De hecho, yo platiqué con papá y yo tenía tenía 17 años y ellos ya con 17 años ya habían debutado, entonces yo decía que porque yo no, entonces le dije a mi papá, sí, porque fue complicado, yo estudiaba, hasta los 17 años yo estudiaba, y me fue complicado estar ya en académicos, que era ya un poco, bueno, no un poquito, era más profesional, te absorbía más tiempo y después estudiar y todo eso. Entonces platiqué con papá y le dije que iba a aguantarme 6 meses, un año, que si la verdad no veía que debutaba o que tenía por ahí oportunidades, pues me iba a dedicar a estudiar. Entonces me salí totalmente de la escuela, o sea, la dejé para dedicarme de lleno, poder enfocar toda mi energía, ¿no? En lo que es el fútbol. Y gracias a Dios se me dio. En 6 meses brinqué a primer equipo y después a los 2 meses debuté. Entonces, bueno, creo que tomé una buena decisión en la vida, apoyado de mi familia, porque me ha tocado bastante gente que bueno, a los hijos les dice que tienen que estudiar. Sí. Yo no le veo lo malo, pero bueno, en ese momento yo tomé la decisión, a mí me funcionó, no quiere decir que a todos les vaya a funcionar, pues, pero me funcionó y gracias a eso me dio la oportunidad de debutar. Oh, qué bueno. No, y lo importante, como dices, que te apoyaron, ¿no? Sí, mi papá que te dijeron que te apoyaron, y eso es una parte fundamental de saber que te están respaldando, y yo creo que tú con mayor razón pudiste haber tomado una decisión tanto correcta, sabiendo que si no era la correcta tenías el respaldo atrás, ¿no? Porque no, y la familia, ¿no? A lo que menciona, su familia siempre respaldándolo. No, creo que para un triunfo, para culminar un proyecto, siempre es importante, ¿no? El apoyo. Sí, tener el apoyo atrás, que sabes que bueno, la decisión que hayas tomado, consejos, ¿no? La verdad, muy bien en ese aspecto mis papás. No, excelente. De Pachuca, pues pasas al Club Guadalajara, ¿no?
Sí, de Pachuca ya, bueno, me tocó... Ese cambio, ¿no? Mediático. Sí. ¿Cómo lo asimilas? Sí. Después de las Olimpiadas, todavía tengo un torneo en Pachuca, para no platicar de las Olimpiadas. Sí, y me compró Chivas. Fíjate que al principio fue complicado porque, bueno, yo viniendo de Atlas, obviamente desde chico nos enseñan, nos inculcan, nos dicen que tienes que odiar al rival enfrente, ¿no? En este caso Chivas, sí. Y cuando me dicen que me voy a Chivas, sí fue al principio como en shock, porque yo decía, uy, o sea, todos los que van a ser mis compañeros fueron mis rivales desde toda la vida, ¿no? O la mayoría me he enfrentado a ellos y pues nos peleamos dentro de la cancha, nos decimos de cosas. ¿Cómo voy a llegar yo de compañero? Hola, ya soy tu compañero, ¿no? Fue complicado al principio, me costó, no sé, como 2 meses. Yo todavía cuando estaba aquí llegaba a la casa y decía, como que no lo estoy disfrutando, ¿no? O sea, porque sentía yo que esa carga mental, esa adaptación de ver ahora a los que fueron siempre mis rivales como compañeros. Y fue complicado. Después la verdad que me llevé con todos bastante bien, aprecio mucho al club, la verdad que mediáticamente sí te cambia, no se compara a lo que es ni Atlas ni Pachuca, y me dio muchas cosas, la verdad Chivas me dio muchas cosas, que bueno, sigo agradecido hasta la fecha. Estuviste en un momento clave de Chivas, ¿no? Que cuando tenían decirlo así, los momentos críticos, ¿no? Sí fue complicado, de hecho sí fue complicado. Creo que había esa transición de todo lo que tenía que pasar entre las diferentes directivas y había una cosa... Fuerzas básicas, no tenían, bueno, Chivas siempre se caracterizó por tener equipos de gente experimentada y muy buenas, Valdo Sánchez, El Bofo, Ramón, Omar Bravo, gente que venía de fuera. Sí, pero había ese momento que bueno, ese entonces Vergara quería esa transición de jóvenes. Se acababa de ir, llegas tú cuando se van los holandeses, ¿es correcto? Sí. A mí me lleva a Chivas Benjamín Galindo, que yo lo había tenido de entrenador en Atlas. Entonces... Los holandeses, perdón, es de ¿cómo se llama? Van Schip. No, a mí no me tocaron. No le tocaron. De hecho, es cuando los deja a Chivas en todo como que bien levantado, muy inestable. De hecho, tú llegas por el chavo el vaquerito. Sí, Vaquerito Morales. Que fue a Pachuca. Que fue a Pachuca y que por desgracia no pegó, ¿verdad? Sí. Cosas del fútbol. Entonces, Chivas en esa transición entre joven, porque yo... Eras joven, pero tenías ya la experiencia, pero ya venías como un refuerzo experimentado para poner ahí orden en la parte de abajo, porque Chivas venía como trastabillando, ahí no tenía seguridad, veníamos de muchas cosas muy complicadas, muy golpeadas. Sí, complicadas. Yo llegué en ese draft junto con Denigris, que fuimos prácticamente las dos contrataciones que bueno, se puede decir de los grandes, ¿no? Sí, venía con gente experimentada, gente de nombre. Sí, veníamos de él y yo, y bueno, muchos jóvenes, o sea, por mencionarte, no sé, Carlos Fierro, el Pocho Ponce, que también ya estaba en un momento de consolidación, de fuerzas básicas. Bueno, estaba Marco Fabián, que ya estaba un poquito más consolidado. Jóvenes como La Chofis, Saldívar, el Chelo Saldívar, Cisneros, Michael Pérez, todos ellos que venían empujando, que se les veía cualidades, pero en esa transición, y la verdad fue muy complicado, adaptar ese proceso, porque estábamos peleando prácticamente el descenso. El descenso era lo que los 2 años tenía comprometidos. Los 2 años los peleaste totalmente. Yo cuando... complicado porque no se daban, ¿verdad? Los resultados. No se daban. Yo venía de Atlas, nunca calificé en una liguilla con Atlas. O sea, siempre peleando el descenso. Sí, ya. Entonces se te trajeron, ¿no? Ya sabía, la experiencia. Llego a Pachuca. Ahí no estaba peleando el descenso, estamos peleando liguillas. Me tocó mi primer liguilla con Pachuca. Entonces llego a Chivas y dije, bueno, ya voy a mantenerme en ese torneo de liguilla, peleando otra vez el descenso los 2 años. Y fue complicado, pero bueno, pues sabía yo más o menos de lo que se trataba. 4 años en Atlas, el Atlas me curtió totalmente de todo. De eso y demás, ¿no? Y bueno, sí costó eso hasta que bueno, me tocó pues la salida de Chivas. Sí, pero en Chivas, cuenta un poquito más de Chivas, porque ahí no es por nada, pero la afición a veces es un poquito más, no sé si más dura o
no es como la fiel, porque yo a este le reconozco, le digo, oye, la verdad ustedes aguantan todo. Sí. Y en Chivas, no sé cómo llamarlos a la afición, pero son más duros. Recuerdo el estadio, porque yo llegué ahí y el estadio solo. A los primeros errores del defensa, del medio, se les echan encima. Sí, sí. O sea, yo creo que, no sé, tú como jugador, dime, ¿qué sientes al ver que tienes que sabes que estás peleando el descenso? No es fácil, y se te avienta encima, así como que la gente dices, oye, pues ayúdame, ¿no? No, pues tenías todo en contra, ¿no? Sí, pues, tanto si tu afición te vas en contra haciendo, como dices, los oye, retractores, ¿no? Que sí van a existir. Porque es cuando más esperas que te estén echando porras, ¿no? Tú lo Sí. ves con tu familia y dicen, órale, vamos. Y Sí. que llegues al estadio y ya la Solo. regó. Exactamente, dices, oye. No, y los medios de comunicación, ¿no? Es un equipo donde te equivocas y Me acuerdo, te acaban, ¿no? Me acuerdo porque ahí era mucho que la presión era con este chavo, el portero. Toño. Toño ¿verdad? Rodríguez, Sí, ¿no? sí, sí, Toño, El Toño. Toño, que le tiraban mucho y ahí es cuando tú dices, mediáticamente los medios a veces también tienen mucha culpa de Sí, cómo- pobre Toño, era muy joven, de hecho, de los más jóvenes que fue a las Olimpiadas, pero bueno, si se metió a una lista de 18 jugadores a pelear con Corona, la titularidad, obviamente, bueno, todos sabemos que iba a jugar Corona, pero le ganó la partida a muchos, por ejemplo, Liborio, que él sí daba la edad de los 23 y lo terminó dejando fuera a Toño. No es mal portero, No. pero bueno, en ese momento tiene que aprender, obviamente se van a equivocar, todos nos equivocamos en la vida, no nomás en el fútbol, es acierto, error, le costó, tuvo sus errores, la verdad le pusieron la cruz feo la gente, los medios, obviamente siendo un equipo como Chivas todo es más grande, en Te ese magnifica. aspecto, se magnifica y terminó por costarle, ¿no? Sí. Pero la verdad que sobre todo a todos, lo que tú platicabas de la afición, sí, soy consciente que en el fútbol el resultado te llena o te vacía el estadio, ¿no? Soy consciente de eso. El equipo de Chivas o la afición de Chivas, como está, se puede decir entre comillas, acostumbrada a tener títulos Pues y cada todo 10 eso. años. Sí, bueno, sí, eso sí. Soy es aficionado, complicado. ¿verdad? Bueno, Tú eres Chivas, sí, me sí, puedes pero, decir. No, Pero bueno. por lo menos cada 10 años. Ajá, por lo menos sí, cada no, 10. pues son los Pero de todos primeros, modos, no. Y la gente tiene su mal torneo y no va. Nosotros estábamos peleando el descenso, no iba. De hecho, no sé si recuerdan, me imagino que sí, había mantas Claro, amenazando. sí, amenazando. No, y uno que no se va a olvidar, ¿no? Que- La de Chivas a descender, esa Sí, era también Chivas a descender. contundente. No, a Vergara le A tiraban ver, sí, a los sí, sí. jugadores, entraban ya con las gorritas también como Como la- de papel. Sí, o sea, sí estaba ya feo, realmente sí era. el clima era fue delicado, el muy partido complicado. también era complicado. Sí, era tenso, el estadio se tornaba como tenso, primero por la situación del equipo y segundo porque en la tribuna, pues bueno, tampoco No había había. como que mucho apoyo. No había comunión. No había comunión, no había ese clic que debe de hacer Sí, el sí, equipo con la afición y bueno, también como atacaban mucho a Jorge, a la directiva, pues tampoco ya iban, ya empezaron a separarse un poquito del plantel. Fue complicado, la verdad, fue complicado, pero yo disfruté mucho de estar en Chivas por todo lo que me dio, pero sí fue muy complicado. No, y al final pues, te trajeron para ayudarlos a salvar el descenso y lo lograste, ¿no? Digo, Sí. junto con tus demás compañeros, pero tu misión, el objetivo. Lo que era, lo Ahí De está. hecho, cuando llega Chepo, nosotros estábamos peleando el descenso directo con UDG, Ajá. Puebla, Ujú. era Chivas y el otro no recuerdo quién era. Sí, y luego un partido. Pues aquí. era Veracruz. Veracruz. Y yo recuerdo mucho el partido de Puebla. Sí. Ese es el Ese que le clave, cambió sí. el chip totalmente, ¿no? Parteaguas. Porque no sé qué pasó ahí, como que hubo una dinámica muy interesante hasta con la gente, con todos, y no se dio aquí, fíjate lo que te digo, no se dio en este estadio. Sí, no. Se se da, dio fue en fuera. Puebla. se da Puebla. en Puebla, Sí. y es donde No, dan y, el clic. y luego también ¿no? hubo otro partido importante de esa temporada contra la UDG, Sí. donde ese se sí. estaban peleando los dos en el Jalisco. Sí. También fue un partido muy difícil, yo creo, para ti como jugador, ¿no? Sí, es La complicado tensión. porque son rivales directos. de Sí, sí, descenso. sí, totalmente. Entonces, ese es partido de 6 puntos, tal cual. Ujú. Y hubo una reunión, bueno, ahorita ya voy a ventilar un poquito más, Pero, sí. pero ya pasó. Pero no, nada malo, simplemente hubo una reunión entre jugadores cuando ya habíamos librado el descenso porque nos metimos en ese entonces en el tercer lugar general o cuarto, no me acuerdo. Algo qué así me- estuvieron, sí, llegaron. Estuvimos, la verdad, en la parte alta y platicábamos porque ya estábamos salvados y platicábamos nosotros y a lo mejor la prensa nunca dio ese mérito al equipo en sí
por habernos salvado y no haber peleado hasta el final, como bueno, le ha pasado a muchos. UDG, por ejemplo, Sí. descendió los últimos minutos, el último partido, y estuvo a nada, o sea, el partido de Santos Puebla, porque yo me acuerdo que lo estaba viendo, y desciende Leones Negros en el último partido diciendo que le había ganado a Cruz Azul. Sí. O sea, prácticamente pelearon hasta el final. Nosotros no fue así. Entonces quizá no se le dio tanto mérito a un equipo el tener tercer, cuarto lugar, haberse salvado, pero la gente se le hacía normal cuando la temporada pasada no iban al estadio. Exactamente. Y también estábamos igual. Entonces ese es pues prácticamente un equipo como Chivas, ¿no? Que la gente se les hace normal que el equipo tenga un buen torneo, que tenga que en ese entonces pelear el descenso y salvarse, ¿no? Sí. Eso fue prácticamente algo. Y llegamos a la semifinal. Semifinales contra Santos. Eliminamos a Atlas, en Jalisco, la invasión de la afición y todo eso. También de hecho, yo mandé a buscarte, la verdad. Digo, oye, pero fíjate, hablando de esa liguilla, pintaban para más, ¿no? Pero Santos, Yanir y Tavares les hizo un juegazo. No, pero ¿sabes quién hizo el juegazo? En el 2000, el que hizo el juegazo para mí era el que luego vino a Chivas. Calderón. Néstor. Que era el que se cargaba el equipo. Porque el otro era el hombre que estaba adelante corriendo y metido, pero el que se cargaba el equipo. Un juego perfecto, ¿eh? Yo te juro que yo pensaba que sí llegamos a la final, ¿eh? Yo también, la verdad, el equipo se había yo estaba en el estadio, fíjate, apoyando al Santos. Sí lo creo. Pero estaba enchufado la gente y el equipo estaba muy enchufado. Sí, yo también sentía que podíamos avanzar un poquito más, que obviamente queríamos pelear una final, pero porque habíamos pasado cuartos en un clásico tapatío. Ajá. Que iba a ser obviamente complicado porque en sí un clásico tapatío. Pero fíjate que ahí viene la comunión, yo creo, con la afición de Chivas, ¿no? De que salvas un torneo muy difícil, complicado, les da para pelear la liguilla en buen lugar, buena posición, y pues el Atlas, ¿no? De derribas, ¿no? Así que lo pisoteas vilmente al Atlas, pues ya lo demás, pues ya la gente ahora sí estaba comprometida también, ilusionada, porque ya se venía viendo buenas actuaciones en la Copa. ¿Te acuerdas? Llegaron a la final, la pierden contra Puebla en penales. Sí, precisamente. Pero, entonces ya se venía, ¿no? Un parteaguas. Sí, que fue parteaguas y después nos eliminó la Copa, nos quitó el campeonato. Sí, complicado. No les podía dar todo también, o sea, es así en esto. Que se hubiera dejado y ya está. No. Ya, dejado bastante, ¿no? Sí, pero el equipo se había enchufado. Llegamos a una final, llegamos a una semifinal. Creo que no se habían hecho mal las cosas. De hecho, justo ese torneo fue cuando me tocó salir. Sí, de hecho, y luego hay una situación ahí, el Sporting. Sí, también. ¿Te queda esa espinita todavía? De haber dicho, pude... Sí, pues sí, obviamente ya se había manejado desde que yo estaba en Atlas, en Pachuca. Regresando de Toulon, fue Toulon, Francia. Muchos visores van porque bueno, pues, han salido varias promesas de ahí, de ese torneo, y desde ahí ya se venía como manejando, más nada formal. Obviamente pidieron un seguimiento. Después, cuando paso a Chivas, ya se vuelve un poquito más formal porque como que llegué a un equipo grande, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y de hecho, pues bueno, tuve una charla ahí con gente, con Jorge, con ese momento el entrenador era Bustos, Palencia, de director deportivo, y Rafa Puente, digo, no sé qué tenía, no sé qué cargo tenía ahí, presidente operativo, no sé qué tenía. Sí, no me acuerdo qué cargo tenía porque era hasta confuso para él, ¿no? Porque estaba Palencia y Rafa. Rafa, los dos estaban encima. Y tuvimos una plática todos. Obviamente Jorge me dijo que si me quería ir, pues él me iba a dar las posibilidades. Pero el problema fue que el torneo aquí en México empezaba una semana antes, o sea, la plática fue, por ejemplo, hoy y empezaba la siguiente semana. Entonces el draft ya se había cerrado y no podía traer nada. Obviamente extranjeros pues no se puede. Entonces el draft ya se había cerrado, me tenía considerado como titular, gente importante para el equipo y todo. Yo me salí de la charla con Jorge porque estuvimos él y yo solos y me dijo que me iba a dejar salir. Entonces, de hecho, ya iban para mi casa así como todo emocionado y me hicieron que me regresara. Me hablaron, ¿sabes qué, Néstor? Regrésate, que queremos hablar Jorge quiere hablar contigo.
y bueno, me dice que no voy a salir, ¿no? Porque No hay quien te suple. ajá, no había gente que me supliera, que bueno, querían que me quedara ahí y bueno, pues así fue la historia, ¿no? Complicada, pero así fue la ¿Qué historia. más te queda, no? Sí, obviamente me hubiera gustado, pero ni modo. Ahora sí, 2 torneos importantes de fútbol mexicano. Uno de ellos ya, la federación, los clubes han decidido no ir. Desconozco más razones, pero pues la Copa Libertadores te tocó jugar, Sí, tuviste la fortuna. De hecho, ¿crees- hoy fue mi debut. Sí. ¿Crees O sea, que debuté primero en la Libertadores que en el torneo local. sí, que en la liga? ¿Crees que al fútbol mexicano sí le haga falta ese roce internacional? Sí, por supuesto. La verdad que un torneo como la Libertadores te da bastante, muchísimo. A mí, de hecho, después de lo que fue las Olimpiadas, de lo que fue Toulon, que también quedamos campeones, y ese roce internacional que tienes con selecciones, Sí. sigue la Libertadores, no hay más. O sea, no puedes pedir otra cosa que el torneo de todo Libertadores, continente, Copa América, Libertadores ¿no? y Copa América, todo eso que te da pues, Conmebol, ¿no? En este caso sí le hace falta al fútbol mexicano porque bueno, yo tenía 18 años justo cuando debuto en La Paz, Bolivia. Ganaron. Complicadísimo, ganamos. De hecho era repechaje. Así es. Ganamos el famoso volado en el Interliga de Marión. Un volado nos dio el pase a El pase a Libertadores. Libertadores, Bueno, sí. al repechaje pues. Y nos tocó disputarlo contra La Paz, Bolivia, y pues bueno, nos tocó ganamos, fue mi debut. Me acuerdo que, calificamos. Me acuerdo que me decían, no, es que La Paz altísimo. ¿Qué? ¿Y si es cierto o no? Yo ni lo sentí, yo me pude haber jugado otros 2 partidos más y yo ni lo sentí. A lo mejor era la euforia pues de mi debut, obviamente. Y chavo, 18 Y años. chavo, 18 años. Hay que preguntar a los que no habían debutado. A lo mejor es que sí lo han de haber sentido. Yo no lo sentí, la verdad. Pero bueno, pues estaba obviamente emocionado de mi debut. ¿Cómo no? Y nos tocó acceder a la Libertadores. Después nos toca un sorteo y un grupo Complicadísimo. De la muerte, ¿no? Maracaibo, de Venezuela, Boca Y Colo-Colo. Colo-Colo. y nosotros. Decían que obviamente iba a pasar Colo-Colo y Ahora, Boca. partidazos se aventaron aquí con lo Boca, de ¿no? diario, lo de diario. Es que Boca se hizo ya como muy cliente, ¿no? De los mexicanos, ¿no? Se hizo Más del clientacho. Estado de Jalisco, ¿no? Sí, sí, ahí sí. le han Clientacho, llovido dos ahí le- derrotas que les han dolido. Sí, porque nos tocó. Fuimos a Maracaibo, no recuerdo, creo que empatamos, no me acuerdo, y vinieron acá y les ganamos. Nos hicimos fuertes de locales, eso Sí, la verdad sí. nos hizo para que fuéramos del primer lugar del grupo y elimináramos a Colo-Colo. Pasamos nosotros y Boca como segundo. Ujú. Fuimos a la Bombonera. Por eso te digo que yo creo que sí le hace falta al fútbol mexicano, al joven, El roce. a todo el mexicano en sí, o bueno, el extranjero también. Tener esa porque- experiencia de irte para la Bombonera, ¿no? Un con estadio. un Riquelme, con no. un Palermo, con un Pato Bondancieri, con Barros, que era también Palacios, uno que tenía una colita. La así, colita, ¿no? sí. Rodrigo Palacios, Dátolo, que después estuvo al fútbol europeo, un Estaba zurdo. Fernando Gago, ¿no? Gago, no, o sea, te enfrentas a la verdad en equipos complicados. Y la en afición. Bombonera, y la afición. Estaba ¿Qué? Maradona ahí. Maradona en el estaba palco. viendo en el ¿Qué palco. sientes de estar ahí parado y ves a toda la raza ahí? ¿Qué onda? No, sí te ¿Qué onda? impone, sí te impone, sobre todo porque el estadio de Boca Otro está mundo, ¿no? súper raro. Ajá. Súper raro, es una barda así recta donde están todos los palcos. Entonces todo lo demás es como, lo Alrededor conocemos del aquí palco. como un círculo. O sea, no sé cómo explicarte. ¿Media Es luna? una media luna Ujú. con barda esa ahí. barda ahí, que están todos los palcos ahí. No puedes sacar de banda porque ya está la línea de Y la la tribuna. gente que está ahí pegada. No, pues olvídate, no te Hasta tiraban lo que de no, todo. no, hasta lo Sí, que no, ¿no? te tiran de No, todo, si aquí te los de gritan Chivas de hacerle todo. la idea de cosas. Ah, entonces ya estaba, es otro nivel, ya estaba allá- curtido. allá es otro Con, nivel. con razón, cuando vio que se brincaron, dijo, Es normal. Sí, pues sí te impone un estadio así, Sí. la verdad. Ha sido de los mejores estadios a los que me ha tocado ir a jugar. Porque también el de Colo-Colo, no, espectacular. Tienen como una porra todo el estadio, así como ustedes que son como Sí, indios. claro. Y empiezan a gritar como indios todo el estadio y Y si te te- saca de onda porque llenos, Libertadores, nos tocó ganar allá. De hecho, ganamos Sí. y los eliminamos a Colo-Colo y bueno, pasamos en primer lugar del grupo, hicimos lo inimaginable para la gente en ese momento porque sí, nadie primer lugar pensaba. del grupo. No. Para la gente y para todos, ¿no? Y Hasta después el, nos mismo, hasta toca el mismo club, yo creo que también Sí, también no. sorprendió. sí, no, a lo mejor no daba
crédito a la gente que íbamos a pasar, porque creo que habíamos pasado de panzazo, ¿no? Con un volado y todo eso. Pero lo tuvimos ahí, pasamos, nos tocó Lanús, también equipo complicado, y lo supimos sobrellevar. Nos vuelve a tocar Boca en los cuartos de final, sí, y ahí fue donde ahí sí ya nos costó. Es que Boca está hecho para ese torneo, ¿no? Boca nada más es camina, es el ADN camina del Boca, y llega ¿no? a Sí. finales y es donde le mete, ¿no? el ADN Todo. en la Libertadores de los equipos. Pues vamos argentinos. platicando de lo Ahora bueno, sí, ¿no? De Las lo bueno, esperanzas, ¿no? Del- Empezamos allá, ¿cómo ves? Sí, ¿cómo Sí, ves? esperanzas de Cuéntanos, Tulón. ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes iban? Platícanos el proceso. De cómo fue que te seleccionan, cómo los prepararon mentalmente, porque fue un buen torneo, una excelente Sí, participación. fue buen torneo. De hecho, yo tuve buen torneo con Pachuca. Hay un lapso que como que estaban en duda el profe Luis Fernando Tena de quién llevar, Sí. porque la verdad teníamos de dónde escoger, Había una muchos. camada de dónde escoger, y no podían ir muchos en ese entonces. Platicó conmigo el profe Luis Fernando. Yo venía saliendo de un desgarro ahí en Pachuca y Estuviste a no ir, ¿verdad? estuve a punto de no ir por el desgarro. Fue a Pachuca a platicar bueno, en ese momento estaba Néstor Calderón en Pachuca, que fue a Tulón, el Burrito Hernández, estaba Héctor Herrera y yo. Éramos los 4 que fue a platicar con nosotros para ver si estábamos al 100% para ir a Tulón. Yo le dije que me diera la posibilidad de ir, que me aguantara, que quería obviamente estar, que me diera chance de recuperarme, y fue así. La verdad que me habló. Fui el único jugador que jugó todos los minutos en Tulón, porque era un día sí, el otro descansabas y a otro día juegas. Entonces, pues obviamente tenía que la rotación por lo complicado que es la seguidilla de partidos. Y a mí fue el único que me puso todos los partidos. No sé cómo lo hice para recuperarme, pero me recuperaba para todos los partidos. Y ahí fue cuando, la verdad, sinceramente me dijo él después que terminó Tulón, que iba al proceso mundialista, olímpico, y habló conmigo, me habló por teléfono. Me dijo que fue como un mes antes de que diera la lista. Él ya sabía, ya tenías. Yo ya sabía que iba a ir a las Olimpiadas porque él ya estaba convencido de quiénes iban a ir. Y me habló un mes antes, ya me hizo ahí unas bromas, el profe Fernando es así, me dijo que me iba a llevar a las Olimpiadas porque pues le caía bien. Así me dijo que le caía bien, que me iba a llevar a las Olimpiadas. Que eras buen tipo, ¿no? Que era buena gente, y ya después me dijo que bueno, buen cotorreo, que hacía grupo. No, pero después me dijo que la verdad me la había ganado con el torneo de Tulón, y que, bueno, por eso estaba dentro de la lista de los 18. Y yo ya sabía, de hecho, cuando me dice, a menos de que te lesiones, estás dentro. ¿Estás seguro? Y ya empecé a ver ahí pues, posibilidades para que fuera a visitar a mis familiares y todo. Y bueno, pues, es por eso que ya sabía más o menos yo que él lo hizo para que te fueras mentalizando, te fueras preparando, porque obviamente íbamos a llegar con una vara alta después de ganar Tulón, a unas Olimpiadas que obviamente pues nadie pensó que fuéramos a ganar. Nosotros dentro del grupo lo sueñas, ¿no? Porque obviamente tienes que ir paso a paso, tienes que ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, pero lo sueñas. Platicamos bastante. Hay el documental de Oro que sacaron. Sí, A nadie nos entrevistaron, o sea, a todos se entrevistaron por separado. Ajá. Y todos coinciden en lo mismo, todos coincidimos en lo mismo, y bueno, creo que eso fue la verdad que nos ayudó a conseguir ese gran logro. Qué logro, ¿no? Pero hay un parteaguas, me imagino, ¿no? En el momento que ustedes se la creen. Sí. ¿Qué momento Sí. es ese? ¿Qué partido? Pasamos en primer lugar del grupo. Nos toca Corea. Pero siempre pasamos, digo, bueno, México siempre llega... Te voy a decir pero algo, es el- te voy a decir algo. Yo creía, mejor dicho, Ajá. que en Río 2016 creo que fue, Sí. la camada de Pizarro, Chucky, que Salcedo, iba a estar- Eric Gutiérrez, todo eso. Iba a repetir. Yo sentía ¿Qué iba? que tenía mejor equipo que nosotros en su momento. Yo sentía. Sí, por nombres, Por te lo voy a nombres, decir, por nombres sí. Estaban más consolidados en primera Exactamente. división. Y se escuchaba un poquito más. Yo sentía que tenía más posibilidades de repetir la medalla. Ni siquiera calificaron. No. Entonces,
Es muy complicado. Nosotros pasamos en primer lugar del grupo, pero fue complicado. Nos tocó Corea, equipo también, la verdad, muy ordenado, 0-0 ese partido, bueno, un punto. Nos toca Gabón con Gabón Mayambe como su referente, o sea, ahorita figura mundial y todo, pero que el equipo se enchufó y les terminamos ganando 2-0. Ya teníamos ahí 4 puntos. Nos toca Suiza, nos toca Suiza. Ellos habían ganado, creo, la Eurocopa. Sí, y venían con con la generación la sub-21, ¿no? Sí, con el portero, no recuerdo su nombre. Pero venían con las Benaglio. Que eran los que venían con la idea de ser ellos estaban dentro de las casas de apuestas para meterse una medalla, cual sea. Entonces, bueno, nosotros prácticamente con los 4 favoritos. puntos, sí, ellos eran favoritos y nosotros terminamos ganando. En Cardiff, recuerdo. Y jugando muy bien. Jugando bien, la verdad que jugando bien. Pasamos en primer lugar de grupo. Después nos toca Senegal, que creo que de ahí fue el partido clave, el parteaguas que ahorita me decías, el parteaguas, porque íbamos ganando. Eran unas torres de 3 metros los jugadores. Yo me acuerdo, y fuertes, ¿no? Fuertísimos, rapidísimos, o sea, esa raza fuerte, ¿no? De lo que son ellos, potentes, altos. Íbamos ganando 2-0, nos empatan a 2, sí, nos vamos a tiempo extra. La verdad que bueno que se terminó el partido, el tiempo regular, porque si hubiera habido 10 minutos más, ellos estaban totalmente encima de nosotros. Sí. Y bueno, creo que ese respiro del término del partido, del tiempo regular, nos vamos a tiempo extra. Creo yo que los cambios que hizo el profe fueron acertadísimos, porque los cambios fueron los que volvieron a controlar el juego, el partido. Tuvimos más oportunidades, hubo una revolución en el equipo, porque obviamente jugar también tiempo extra es complicado por el desgaste físico, y les terminamos ganando 4-2. Sí. 4-2, que en realidad, si lo ves en marcador, se ve como fácil, pero creo que ha sido el partido para mí más difícil. Para mí fue el más difícil de todo pues la competencia, pues. Sí. No, adelante. Ya se me olvidó. No, cuando llegas a la final, que sabes que vas a jugar a estos monstruos, ¿qué piensas? Dices, ahorita jugaste contra Neymar, Marcelo, Thiago Silva. Y los acabaron, o sea, yo no vi a Brasil ese partido, No, sí. En semifinales nos toca Japón. Japón también fue complicado, porque nos habían ganado. Tuvimos un partido de preparación con ellos en Inglaterra, de hecho. Tuvimos un partido de preparación, nos ganaron, pero ampliamente. O sea, ampliamente nos ganaron. Obviamente es de preparación, ¿no? Pero sabíamos ya lo que nos enfrentábamos con Japón. Y nos iban ganando, de hecho, con un golazo de fuera del área que le meten a Chuy, que para nosotros, bueno, ir de atrás, porque normalmente fuimos ganando. Exactamente, sí recuerdo que decían, siempre se iba ganando, y ese partido no, fue al contrario. Sí, fue al contrario, veníamos de atrás, entonces no nos había pasado en competencia que fuéramos de atrás, y sí fue como que, hay que... Se van al medio tiempo perdiendo, ¿no? A medio tiempo perdiendo. ¿Qué les dice el profe en ese momento, en el medio tiempo? El profe es tranquilo, casi no te regaña, pero sí te dice muy puntualmente qué está pasando, ¿no? Obviamente en ese momento nos decía que nos estaban ganando en intensidad, en orden. Nosotros tenemos que meter pues, lo que se debe, exactamente. Porque nos estaban ganando en intensidad, ellos corrían más que nosotros. Y después, obviamente, creo nosotros tuvimos un poquito de mayor claridad y calidad para poder darle vuelta, que así fue, ¿no? Que le terminamos ganando. En el momento en que le ganamos a Japón, ya sabíamos que teníamos una medalla segura, ¿no? Mínimo ya la de está. plata. Sí, ya. Mínimo sabíamos que ya habíamos conseguido cumplido, lo que nunca se había conseguido. ¿Eso les quitó presión? Yo creo que sí. No presión, pero ya así como que yo creo que sí, ya tenemos ganado algo. Pero también es una motivación. De hecho, saber que lo que vas a pelear es lo algo más impensable. Sí, es lo más grande. De hecho, yo creo que Brasil llegó obviamente con más presión, porque era el favorito desde un principio. Claro. Nunca en su historia habían conseguido una medalla. Era lo único que les faltaba para poder decir que lo ganaron todo. Y bueno, el profe, me acuerdo
pero clarito sus palabras. La charla siempre las hacía en la Villa Olímpica. La Villa Olímpica también, otro tema que tendré antes de sí, hablar. No me voy a alargar tanto para Pero, poder... no, Para hablar de sí, que- no. Y bueno, me acuerdo Es lo que lo trae ahí. La traigo aquí. Y me acuerdo de su charla que dijo, pues tenemos todo para ganar y en realidad nada que perder porque ya lo habíamos ganado. O sea, exactamente, ya habíamos sí, ya. ganado, ya no teníamos nada que perder porque ya teníamos una medalla, una o sea, ya no medalla. había perdón de perder. Entonces, dijo, es Brasil, tenemos el escenario perfecto para hacer historia, para que todo México nos recuerde. Y bueno, todavía se me enchina la piel porque sí fue algo padrísimo, lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, claro. Y vamos a darle, o sea, bueno, obviamente la alineación, lo táctico y todo, pero terminó con eso. Con temor a equivocarme, Vamos a- lo más importante como futbolista para ti, ¿Qué? en cuanto al logro. Ah, sí, claro. Sí, Sin por duda, supuesto. ¿no? Y para mí, yo creo que para No, mí. yo hablo para ti, pues. Sí. En lo personal, creo que Para mí dices, mi carrera valió la pena. Sí, para mí sí. Para mí sí. Tu nombre en letras de oro. Sí, prácticamente ahí está, en la CONADE. Y bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Ves tipos como Neymar, que ya sonaba para superestrella. Superestrella, estaban Santos, pero bueno, la rompía total Sí. en Brasil. Marcelo en Real Madrid, Thiago Silva En el París. en el Milan. No, estaba estaba en el Milan. En el Milan. Estaba Rafael, lateral derecho del Manchester Manchester United. Fred, que en ese momento era el goleador de la Libertadores con el Fluminense, creo, algo así, no me acuerdo. Luego estaba Hulk, Hulk. creo que estaba en Porto en su Porto, momento, sí. no me acuerdo, o en Rusia, creo que en Zenit, estaba en Zenit. Pato, que venía también del Milan. El Milan, sí. Bueno, Juan, Oscar, que después de ahí se fue al Chelsea. Al Chelsea y la rompió. Ajá, entonces ves a este tipo de jugadores y dices, puta, a ver cómo nos va. ya ganamos la de plata, ¿no? Pero yo creo que nos ayudó mucho el gol tempranero. El gol tempranero a los segundos, se duermen, una jugada ahí que Oribe, la verdad, andaba finito en ese, ese partido. Oye, no, pero no en el partido, en Todo todo el torneo. Yo creo que se volteaba, le pegaba, las metía. Y golazos. Estaba finito, un error, gol. Eso fue como gol, es en serio, o sea, vamos ganando. Y digo, puta, pero queda muchísimo tiempo, ¿no? Ahorita a ver qué puede pasar. Supimos sobrellevar, porque obviamente Brasil con sus figuras, sus individualidades es complicado. Pero nosotros supimos sobrellevarlo. Gol, el segundo gol de nosotros, táctica fija, practicadísima. Tiro de esquina. Practicadísima, ya la teníamos hecha. El primer, porque teníamos, bueno, aquí está muy clarito. El profe tenía que si la falta era del tiro de meta al área grande, donde sea, donde fuera, pero tenía que ser esa jugada. La primera que fuera ahí. Ah, o sea, sí, le tenían por... Sí, la primera del es partido, esa, ya sea sabe cuál el es esa. minuto 90 que fue la primera, debía Es de esa. ser esa. Entonces falta en ese entonces. Todos sabíamos que Lo que iba a iban a hacer. pasar. Todos sabíamos qué íbamos a hacer. Ya si salía o no, era otra cosa, ¿no? Pero todos sabíamos qué íbamos a hacer. Se ve coordinadísimo. Sí, Gol. se ve Gol. completamente el... Entonces, bueno, fue algo practicado, la verdad, que en ese entonces Interesante. 2-0. Y te da más gusto cuando te sale, ¿no? Cuando le sale a todos porque dices, oye, no. Sí, todos estaban coordinados, todos Tanta estaban regañada, concentrados. ¿no? Todos estaban tan concentrados que sabían, o sea, sin decir nadie nada, ni el profe, lo que iba a pasar o lo que tenían que hacerse. Y bueno, se dio. Después nos meten el gol. Y los últimos minutos sacando agua del pozo, porque el profe me metió. Me metió como los últimos 10 minutos. Y luego una que parece que a Corona se le iba, ¿no? Sí. Oscar tuvo un cabezazo en el área chica, se la voló. Y bueno, se termina, bueno, ¿qué te digo? La euforia total, el llanto, todo lo que trabajaste. Tuvimos 2 meses concentrados en lo que fue aquí en el CAR, en el DF, y después tuvimos una gira por España, por Inglaterra y todo. Y bueno, estar fuera de tu país, de la familia, de todo, sí fue complicado y ya fue como... Se cumplió un objetivo que tanto soñamos, peleamos, trabajamos y bueno, en ese momento lo veía reflejado con la bandera de México lo más alto, ¿no? Entonces sí fue... Igual los antecedentes del Sub-17 también ayudó a creerla, ¿no? Sí, obviamente te ayuda. El cambiar la mentalidad de todo el futbolista mexicano, ¿no? Ya tenía el fútbol mexicano en
categorías más chicas, inferiores, pero logros importantes, Sí. que bueno, eso terminó con cerrar, ¿no? Ese proceso que había tenido varios jóvenes. Y otra vez a Brasil, ¿no? Sí, otra Brasil vez a no nos Brasil. toca en finales porque sí no los acabamos. Fue muy bueno, fue muy bueno, la verdad, muy padre. Ahora sí, platícanos las villas, a ver. Ahora No, sí, la Villa suéltanos. Olímpica, sí. Cuéntanos la experiencia. Si pasábamos en primer lugar de grupo, nos tocaba ir a la Villa Olímpica. Si pasabas en segundo lugar, te tocaba ir, depende de la ciudad, porque la Villa Olímpica está en Londres, Wembley estaba ahí. Ajá. Entonces, si vas en primer lugar de grupo, jugabas en Wembley. Entonces, por ende, ibas a la Villa Olímpica. A Brasil le tocó ir, no me acuerdo. No te creas, no, a Brasil no. A Japón. Suiza le tocó ir a otra ciudad, entonces te tenía que trasladar y hotel y todo eso, ¿no? Como todos. Pero llegas a la Villa Olímpica y sí es un mundo de gente. De todos los deportistas, países, de todo. todos los países. Hay una anécdota muy padre que sí, que no mucha gente la sabe. Llegas al comedor. El comedor es como no me voy a inventar un comercial aquí, pero es como un Restaurante grande, güey. es como una tienda departamental, esas Ok. grandes, Sí. grandísimas, así que ves Sí. inmenso. Ese era un comedor para nosotros. O sea, todo alrededor de Una super mega eso, bodega, ¿no? Sí, era una super mega bodega. Todo alrededor era todo tipo de comida, obviamente internacional, que- todo. La italiana, la japonesa, todo. Obviamente, pues, todos. Pozole había, ¿o no? Desgraciadamente no había tacos ni nada de eso, pero bueno, era Pero había de todo todo. tipo de comidas, y en medio había millones de sillas y de mesas y todo, ¿no? Para Sentarte y todo. para comer y todo eso. Entonces, pues siempre íbamos todos en grupo. Y justo cuando llegamos ahí a la Villa Olímpica, antes del partido contra Senegal, se nos ocurre, había un stand de McDonald's. Sí, ya lo dije, ¿no? No. Ni modo. Era el más grande de todos. No le hace pagas el programa de los 6 meses. No sé por qué era el más grande, si era comida, bueno, no tan Tan para buena, deportista, ajá. ¿no? Sí. Pero bueno, se nos ocurre cenar ahí, un día antes del partido. El profe Tena estaba que se lo no lo llevaba, calentaba el sol. Sí, nosotros llegamos, todos los deportistas, obviamente los atletas, pues bueno, todos estaban ahí, salto de garrocha, atletismo, todos comiendo sano. Nosotros llegamos, los mexicanos, ¿no? Porque pues traíamos la chamarra. Llegamos y nos da 30 hamburguesas, ¿no? 25 nuggets y 15 postres, McFlurry, me acuerdo. Sí, ¿no? Y después unos eran encargados de pedir la comida, Sí. y otros iban por las sodas, por un famoso, muy famoso, envase negro, Sí. muy Órale. famoso. 40 de esos, o sea, y todos se nos quedaban viendo. Somos deportistas. Teníamos, sí, mira los mexicanos, ¿no? Cómo se alimentan y mañana juegan. Entonces ganamos, o sea, al siguiente día ganamos, cábala, hasta que a Brasil le ganamos cenando McDonald's. eso. Esa anécdota Está buena. casi nadie la platica, pero ¿Y qué les dijo el profe? Nada, pues ya. no, pues ya ganamos, o sea, Y ahora cada año nos invitan al McDonald's. de hecho tenemos un vale por vida, hermano. No, pero sí, pues ganamos, o sea, ganamos los partidos cenando hamburguesas el día antes. Y el profe, pues, ¿qué nos decía? La agarramos de cábala. cábala. Sí. Cábala, bueno, para la gente es como uno de buena suerte, ¿no? Claro. Algo que te funcionó, Un y lo amuleto, sigues un amuleto. haciendo, un amuleto. Sí. Te funcionó, lo sigues haciendo, lo seguimos haciendo, y así quedamos campeones olímpicos. Con esa Qué Qué buena, me esa. voy para ese- que... Es buena, Buena, es buena esa, porque no, te digo, no mucha Pues gente nadie la lo cree. sabe, nadie No. lo cree. De hecho, se nos quedaban viendo súper raro, hasta los mismos mexicanos que iban en otra disciplina, Sí. de clavados, de todo Que eso, decían, "Oye". sí te voltean a ver así como que no manches, o sea, ¿cómo te alimentas eso antes de tu competencia? No Pero hubo bueno, algún pues. otro deportista que haya ido por una hamburguesa de algún otro país de ver que iban con los resultados. Nadie, no. Normalmente no coincidíamos en los tiempos porque ellos tenían Competencia. también competencias, Ah, no ok. coincidíamos. Aparte, te digo, era inmenso el comedor.
Entonces tú al que veías hoy ya no lo veías a lo mejor sí, ya no todo lo el tiempo que estás no ahí. lo podías ubicar, ¿no? Después sí, dentro sí. de ahí. Pero sí nos topábamos con los mexicanos y sí se reían. No, eso que no hubo pozoles. Y si no goleamos a Brasil. No, Unos taquitos. no, pues bueno, ya para despedirnos le damos las gracias a todos los que nos escucharon, los que estuvieron pendientes ahí en Facebook, en la Que página. estuvieron dando gracias a la todos. plataforma Muchas gracias. malasangre.com.mx, nuestro productor Sago, como siempre. Muchísimas gracias, Sago. Y Yeshua, pues Muchas gracias. a despedir al invitado, ¿no? Y muchas Agradecerle. gracias a Néstor. Que no sea la última vez, ¿no? Que luego vengas y nos platiques. Éxito. Si quieres saliendo, Muchas vamos por la gracias. hamburguesa Éxito. para que se acabe y sigas Pero regresando. ese ¿no? tiene que ser el sábado, el domingo, para invitar a la gente que vaya a ver a el la estadio. UDG. Invita a la a la gente. UDG. ¿A qué horas es el partido y contra quién? Domingos de Leones contra Mineros de Zacatecas. Partido importante porque bueno, nos pueden meter ahí a zona de liguilla. Entonces esperemos estar aquí. Aquí está el buen portando este. Yo también la traigo ahí. La traen ahí. Leones son amores. Eso ¿no? es todo. Leones Sí, son invitarlos. amores. Estén pendientes porque a lo mejor nos manda boletos. Unos boletitos para que se conecten ahorita aquí a Hay para la página. Anita, Betty. Un saludo a todos los todos. que nos. Hay varias gente ahí. Hay varias. Aquiles, Gavino. Sí, bueno, un saludo a todos los que nos. Diego Montaño, nuestro padrino Diego Montaño, del programa. Montaño. Diego Montaño, el árbitro. Un saludo. Es nuestro padrino, amigazo. Ahí qué siempre bueno. está al pendiente, aquí está conectado, de hecho. Un saludo. Y pues bueno, damos las gracias a todos, ¿no? Y que pasen buenas noches y nos vemos aquí el próximo jueves. Igual el fin de semana estén pendientes porque vamos a andar allá en Puerto Vallarta haciendo unos enlaces ahí Sí. Chéquense. con técnicos y jugadores, ¿eh? Chéquense, ahí vamos a andar a Lopalenca. Lopalenca. Vamos a mandar a Omar nada más. Sí, ni modo, voy a tener que ir, ¿eh? Ahí les mando fotos. Vale. Bueno, nos vemos, que pasen buenas noches y el próximo jueves a Lopalenca. Hasta pronto.